días a todos. Bienvenidos una vez más a elcaminodeverdad.com. Yo soy su servidor Asael Álvarez y estamos pues contentos una vez más de poder tener este contacto con ustedes a través de estos medios. Y en esta ocasión yo quisiera hablar un poco acerca de lo que es nuestra responsabilidad como cristianos de mantener esa luz encendida, ya que esa luz sirve de diferentes maneras. Eh, Obviamente, para que el mundo vea a Cristo en nosotros, pero tomando en cuenta el Salmo 119, versículo 105, y tomando en cuenta uno de los himnos que nosotros cantamos en nuestros servicios de adoración, dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es la luz, Cristo es la luz. Pero esa luz se refleja al mundo a través de nosotros, a través de nuestra vida, a través de nuestro hablar, a través de nuestras reacciones. El mundo puede ver o no puede ver a Cristo en la luz en nuestras vidas. Y esa luz, hermanos, es importante que nosotros siempre mantengamos esa luz brillando porque es como ese faro que se encuentra en las costas del mar y que está arrojando esa luz durante la noche para que cuando hay algún náufrago, algún barco que está en naufragio, en peligro por culpa de las tormentas, por culpa de la oscuridad, etcétera, pues bueno, este barco, o estas embarcaciones, estas personas puedan tener esa esperanza de vida. Al ver la luz, tienen esa esperanza de llegar a tierra y de continuar sus vidas. Entonces, esto es parte también de nuestra vida espiritual. El himno número 135 de los cantos espirituales dice el coro: mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo los podéis así salvar. Y esto nos recuerda entonces de las almas perdidas que hay en el mundo. Nos recuerda que hay mucha gente en el mundo perdida. Eh, Figurativamente hablando, comparando este dato eh, de que el mar pues son tres cuartas partes de nuestro planeta. Bueno, es básicamente es la mayoría, es la mayor parte de que cubre nuestro planeta está cubierto por agua. Y en nuestras vidas espirituales, la mayoría de la gente está perdida. Nos recuerda el Señor Jesús, Mateo 7, versículo 13 y 14, ¿verdad? La gente va y cruza y busca pasar por esa puerta ancha, por ese camino ancho, pero que lleva a la perdición. Así que hay mucha gente que necesita esa luz. Entonces hoy quiero ver tres cosas. Quiero mencionar estos tres puntos. El incrédulo, la persona que no es creyente, es el náufrago espiritual. También, número dos, el Señor, nuestro Señor Jesucristo y su palabra son esa luz. Pero número tres, importante, por supuesto, el cristiano es el encargado de mantener esa antorcha, de mantener esa luz. Entonces, como número uno, el incrédulo es el náufrago. Naufragar es quedarse a la deriva, es perder el rumbo, es perderse en el mar, hundirse. Aquella persona que está sin Cristo. El incrédulo está perdido en el mundo sin rumbo espiritual y que tarde o temprano va a morir si es que no encuentra esa luz. Entonces, es ahí donde está la mayoría de las personas y necesitan salir, necesitan el rescate, necesitan la luz. Efesios capítulo 2 versículo 12 nos recuerda que nosotros estuvimos ahí un tiempo y tuvimos esa oportunidad. Dice el apóstol Pablo, en otros tiempos estaba sin Cristo. Estábamos lejos, estábamos sin la luz. Capítulo 6 versículo 12, si usted me permite, en Efesios, el apóstol Pablo
Efesios capítulo 2, versículo 12, y luego más adelante, Efesios capítulo 6, versículo 12, recuerda de la siguiente manera. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos peleando, hermanos, una lucha espiritual, una lucha contra el mal, contra el pecado, contra Satanás, contra esas tinieblas. Y mucha gente está todavía en esas tinieblas. En Colosenses, en el capítulo 1, versículo 13 y 14, nos recuerda, ¿verdad?, que nosotros ya salimos de esa oscuridad y encontramos esa luz. Colosenses 1.3 dice, lo cual nos ha trasladado, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, hemos tenido ese rescate por su sangre, el perdón de pecado. Y lo que necesita esta gente que está naufragando espiritualmente, está a la deriva en su vida y pues ellos están necesitados de esta luz espiritual, de este faro celestial, ese rescate. El incrédulo está perdido y en peligro de morir. Usted sabe que si no se rescata a la persona en un corto tiempo, si la persona que está naufragando no se rescata en un corto tiempo, pues va a morir, ¿verdad? Eh, También, pues, obviamente el cristiano débil, que a lo mejor ha entrado, se ha introducido una vez más a las tinieblas, Efesios capítulo 4, versículo 14, vemos esas corrientes, sobre todo esas corrientes doctrinales que atacan tanto al cristiano como al incrédulo y los confunden, los llevan a un punto de confusión, a un punto de que ya no saben dónde están, pero porque han sido débiles nuestros hermanos, pero también estas personas incrédulas porque no tienen la fortaleza, no tienen la palabra de nuestro Dios. El mar, el mar es el pecado, los arrastra. Usted sabe cómo es el mar, si usted se descuida, si usted está descuidado, deja a un pequeño a la orilla del mar, las aguas, aunque no parezcan peligrosas, poco a poco van arrastrando a la persona y si no se tiene cuidado lo puede arrastrar hasta el fondo. Y esto es lo que hace el mar. Esto es lo que sucede con nuestros amigos, con nuestros compañeros del trabajo. Esto es lo que está sucediendo con nuestra familia que no conoce a Cristo. Están perdidos, están naufragando y necesitan ese rescate. En Juan capítulo 8, en el versículo 34, recordamos a nuestro Señor Jesús pues discutiendo con estos fariseos y pues recuerda acerca del pecado. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículos 24 al 26 nos recuerda también. Dice el apóstol Pablo que estas personas están en el lazo del diablo. Y es lo que hace el mar. Nos agarra, nos lleva hasta el fondo y estamos en peligro de morir. Nuestra familia, nuestros amigos, todas estas personas que pasan a nuestro alrededor están sin Cristo, están sin la luz. El incrédulo es el náufrago y ellos pues necesitan de este rescate espiritual urgentemente. Muchas ocasiones la persona no puede reconocer o no va a reconocer que está perdida, no va a reconocer que está en peligro, no va a reconocer que necesita la ayuda. Y en ocasiones cuando le decimos a esta gente, usted necesita la ayuda del Señor, usted necesita la ayuda de Cristo, necesita leer la Biblia, necesita edificarse, pues aún más todavía rechazan esa ayuda, pero nuestra responsabilidad es buscarlos, es llevarles esta luz. Entonces, como número 2, recuerde, el Señor y su palabra son la luz. Necesitamos ir a Él. La gente necesita ir a Cristo, salir de nuestras obscuras
tormentas del pecado y de nuestro naufragio espiritual. Juan capítulo 1, versículo 4. Él era la luz, Él es la luz. Juan capítulo 3, versículo 16 al 20. Si usted me permite, voy a leer esta porción de la escritura. Juan capítulo 3, versículo 16 al 20, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Él, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Por qué es que la gente se condena a sí misma? ¿Por qué la gente rechaza la luz, rechaza a Cristo? Bueno, esta es la condenación. Que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a él, para que sus obras sean reprendidas. Y es por esto que la gente necesita ir conociendo a Cristo, ir reconociendo sus pecados, para arrepentirse de ellos y desear ir a la luz, reconocer que está en peligro, reconocer que está en naufragio y que está perdido sin Cristo. Juan capítulo 15, versículo 1 al 5, recordamos que el Señor Jesús nos dice que sin Él no somos nada. Cristo es la vida espiritual y la luz espiritual. Juan capítulo 8, versículo 12. La palabra de Dios es la luz. Cristo es la luz y su palabra es luz. Su palabra nos hace darnos cuenta, como leíamos al principio en Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Nos alumbra nuestra vida, alumbra nuestras necesidades, alumbra realmente por dónde vamos a ir caminando. Su palabra es eso, nos hace darnos cuenta de nuestro pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es tan poderosa, más poderosa que toda espada de dos filos, que penetra hasta el alma. Es tan poderosa esa luz, es tan poderosa su palabra, que llega a discernir los pensamientos de cada uno de nosotros y a redarguirnos. Sin embargo, Dios no le dejó ese trabajo a los ángeles, sino que nos lo ha dejado a nosotros. Nos ha dado esa responsabilidad, ese privilegio de llevar esa luz al mundo, a estas tinieblas, donde hay mucha gente que está naufragando, perdida, en peligro de morir por causa del pecado que los ha arrastrado hasta el fondo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 al 21. Recuerda que nosotros somos ministros de esa palabra, ministros de este evangelio de salvación, y que por medio de nosotros el Señor suplica a través de nosotros a esta gente que vengan a Él. Suplica a través de nosotros, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, id y hacer discípulos a todas las naciones. El perdido debe ver la luz en nosotros. Nosotros somos el encargado de que ellos vean la luz de Cristo, la luz de la palabra de Dios a través de nosotros. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15. Hay que resplandecer como luminares en el mundo en medio de una generación maligna y perversa. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Efesios capítulo 5, versículo 8. Al no llevar esta luz a los perdidos, estamos fallando. Nosotros somos los encargados y si no estamos haciendo nuestro trabajo, estamos fallando para con nuestro Cristo. A través de la predicación y de una buena conducta, la gente verá esa luz. No la nuestra, sino la luz de Cristo. Ahora la pregunta sería para nosotros como cristianos, ¿has tenido una vida ejemplar? ¿La gente que te rodea puede ver la luz de Cristo a través de ti? Si no lo hemos hecho, pues es momento de cambiar porque la gente espera verlo. Pero sobre todo, Cristo espera que nosotros estemos arrojando esa luz. Recuerda que el Señor viene y recuerda que daremos cuentas.
En conclusión, quiero decir lo siguiente. Necesitamos estar conscientes de que hay muchas almas naufragando en el pecado, de donde nosotros ya fuimos rescatados. Pero también debemos recordar que Cristo es la luz y la palabra de Dios es la luz. Solo eso puede guiar a los perdidos a la vida. Puede guiarlos a Cristo. Y por supuesto no debo olvidar esa responsabilidad, ese trabajo como encargado de este faro celestial, de mantener esta luz encendida. ¿Cómo? Predicando, evangelizando. No hay otra. En conclusión, también quiero dirigirme a nuestros amigos, amigas que nos están acompañando a través de este sitio web. ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Aún naufragas en la incertidumbre, en el pecado? Bueno, quiero que sepas que no es lo mismo ver la luz, no es lo mismo saber que está ahí, que ir hacia ella. Te animo en el Señor a que vengas a la luz, a la santidad. Ahora la pregunta sería, ¿cómo? ¿Cómo has venido tú a la luz? O si no lo has hecho, ¿cómo puedes hacerlo? Al oír la palabra de Dios, dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que el oír, que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra de Dios. Por eso es que te decía hace un momento que necesitas estudiar la palabra, necesitas conocer la palabra de Dios. Necesitas conocer el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que Cristo vino a este mundo a morir por ti y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pero no solamente oírlo, sino tienes que creerlo. Creer la palabra de Dios, creer en Cristo. Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, has oído, has creído, vas por buen camino. Pero necesitas arrepentirte. La gente necesita arrepentirse de sus pecados. Lucas capítulo 13, versículo 3. Confesar que crees en el Hijo de Dios es de suma importancia. Porque si tú no confiesas delante de los hombres que Jesús es el Hijo de Dios, bueno, el Señor tampoco va a confesar. El Señor va a decir que no te conoce. Mateo capítulo 10, versículo 32 al 33. Hechos capítulo 8, versículo 37. Dice el eunuco a Felipe, bueno, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y Felipe le dice, si crees de todo corazón, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cuál fue su confesión? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa fue la confesión que lo llevó al siguiente paso, a la obediencia. Y va caminando hacia esa luz, a la obediencia del bautismo, a lavar sus pecados a través de estas aguas, a tener contacto con la sangre de Cristo a través de las aguas del bautismo. Hechos capítulo 2, versículo 38. La gente se conmovió, la gente se compungió de corazón y le dijo al apóstol Pedro, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Estamos en tinieblas, estamos en pecado, hemos matado al Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro no hizo una oración por ellos. El apóstol Pedro no les dijo arrepiéntanse nada más, sino les dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesús y recibiréis el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 22, versículo 16. El apóstol Pablo, recordando esa ocasión que él fue convertido. ¿Cómo fue convertido? Bueno, Ananías le predicó, él creyó, él vio al Señor y obviamente creyó, y eso no lo hizo salvo, sino que Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados. Y el apóstol Pedro nos recuerda en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Es ahora como cuando tú has alcanzado, has llegado a la luz que es de Cristo, a la luz de la palabra de Dios. Al momento que usted ha sido bautizado, ha lavado sus pecados y de ahí mantener una vida firme, fiel, delante de nuestro Señor Jesucristo. Este es el faro celestial, la palabra de Dios. Este es el faro celestial, nuestro Señor Jesucristo, nuestra esperanza de vida eterna. Amigo y amiga, no te detengas. No te detengas y donde quiera que tú nos estés viendo, escuchando, por favor, comunícate con nosotros.
Comunícate con nosotros y nosotros veremos la manera en que puedas tú obtener tu salvación, que puedas hacer cada uno de estos mandamientos que el Señor nos ha dejado a través de su palabra. Si tú has notado, nosotros hemos tratado de darte el versículo, los versículos, los pasajes de la Biblia que necesitas saber para cómo puedes alcanzar la salvación de tus pecados. Gracias por acompañarnos, gracias por vernos. Esperamos poder subir otro video pronto a través del caminodeverdad.com. Yo soy su servidor Asael Álvarez. Que el Señor les bendiga.